Lo que descubrimos en el hielo cambiaría nuestras vidas, o más bien, acabaría con ellas. La nieve caía en grandes copos, bailando en el aire antes de asentarse en el vasto desierto blanco, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Había algo solemne, casi sagrado, en este paisaje siberiano, donde el tiempo parecía congelarse junto con el aliento de los que osábamos romper la quietud. Caminaba con mi equipo sobre el permafrost. Cada paso era un crujido seco que resonaba como un latido en este mundo de hielo y silencio. Durante semanas, habíamos soportado temperaturas que quemaban la piel y dejaban nuestros labios agrietados y ensangrentados, pero el sacrificio finalmente valió la pena. Enterrado bajo capas de hielo milenario, encontramos lo que habíamos estado buscando: los restos de un lobo antiguo, un depredador que parecía haber salido de las pesadillas de nuestros ancestros. A primera vista, sus proporciones eran casi inverosímiles. Las garras eran curvas, negras como el azabache, y se extendían desde unas patas descomunales. La mandíbula, llena de colmillos tan afilados que casi podía sentir su filo en mi propia carne, estaba abierta en un último gruñido, como si incluso en la muerte deseara desgarrar la carne de algún desafortunado. Me detuve, incapaz de apartar la mirada de aquellos ojos vacíos, pozos oscuros que parecían juzgarme por atreverme a perturbar su descanso eterno. Una sensación de desasosiego recorrió mi columna vertebral, un escalofrío que nada tenía que ver con el frío extremo. Recordé las historias de los pueblos siberianos, las leyendas de bestias que cazaban en la noche, guardianes antiguos que castigaban a quienes perturbaban su territorio. Es impresionante, logré susurrar, pero la emoción en mi voz se mezclaba con un temor irracional, un eco de aquellos cuentos que había considerado mitos sin fundamento. Mis compañeros, científicos endurecidos por años de expediciones, también guardaron silencio, como si sintieran la presencia de algo más, algo que la ciencia no podía explicar. «Preparen las herramientas», ordené, tratando de ignorar el nudo de ansiedad que se formaba en mi estómago. La emoción de la ciencia, de los descubrimientos, aún corría por mis venas, pero había algo más, una presencia casi tangible que me observaba desde el borde de mi conciencia. Mis manos temblaban mientras ajustaba las luces y me preparaba para tomar las primeras muestras de ADN. Un lobo del Pleistoceno, perfectamente conservado. Murmuré a mi grabadora, mi voz vibrando de emoción. Esto podría cambiar el curso de la paleogenética. A pesar del frío cortante, mi cuerpo estaba ardiendo de emoción. Pero justo cuando la primera herramienta rompió la capa de hielo que lo mantenía prisionero, sentí que el mundo alrededor de mí se estremecía. Tal vez fue el viento, que susurró entre las grietas del hielo, o el sonido de algo más. Algo profundo despertaba después de un sueño largo y perturbador. Sacudí la cabeza, atribuyendo la sensación a la fatiga y al hambre. No sabía entonces que ese momento marcaría el comienzo de una serie de eventos que me arrancarían la cordura. Nuestros asistentes trabajaron con rapidez, tomando fotos y asegurando el área, mientras yo intentaba centrarme en la tarea científica que teníamos delante. Sin embargo, mis ojos se desviaban una y otra vez hacia el cuerpo de la criatura. La forma del lobo parecía desafiar la lógica, como si una sombra ancestral se extendiera sobre nuestro descubrimiento. Intenté recuperar mi calma científica, pero aquellas historias de los pueblos siberianos susurraban en mi mente con un peso que no podía ignorar. Volkodlak. Mientras preparábamos el cuerpo para el transporte, noté cómo mis colegas, normalmente escépticos, comenzaban a mostrar signos de inquietud.
un asistente hizo la señal de protección que había aprendido de los locales y otro murmuró una oración. En ese momento, me di cuenta de que las fronteras entre la razón y lo desconocido se desvanecían poco a poco. Miré hacia la línea de árboles en la distancia, esperando, contra toda razón, ver un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad. Un dolor sordo me pulsaba en la cabeza cuando la conciencia volvió a mí como un relámpago en una tormenta. Sentí algo frío y pegajoso entre mis dedos y, al abrir los ojos, la visión se me nubló. Parpadeé varias veces, tratando de aclarar mi vista, pero la imagen frente a mí se negaba a tomar sentido. Me incorporé lentamente. El crujido de los fragmentos de vidrio bajo mis manos marcaban mi movimiento, y sentí cómo el frío se arrastraba por mi columna vertebral. Mis dedos estaban manchados de sangre, y aunque el pánico inmediato me llevó a preguntarme si era mía, algo dentro de mí sabía que no. A mi alrededor, el laboratorio del campamento era un campo de batalla. Los monitores estaban hechos trizas, colgando precariamente de los soportes. Los cables chisporroteaban como serpientes heridas. Las luces parpadeaban débilmente, arrojando sombras alargadas y aterradoras por toda la sala. Los cristales rotos, esparcidos por el suelo, reflejaban los destellos como cuchillas resplandecientes. Y las paredes estaban cubiertas de marcas de garras profundas, desgarradas con una fuerza que ninguna máquina ni persona podría haber producido. Mi respiración se aceleró, resonando en mis oídos como el latido de un tambor de guerra. Me puse de pie con dificultad, tambaleándome mientras el mareo nublaba mi percepción de la realidad. Intenté conectar con la lógica de mi entorno, con el conocimiento científico que había guiado mi vida hasta ahora, pero los recuerdos eran como sombras fragmentadas en mi mente. Oscuridad, gritos distantes y la sensación abrumadora de algo incontrolable. Los rostros de mis colegas aparecían y se desvanecían, acompañados de una presencia feroz, observando mis manos ensangrentadas, notando con horror cómo las uñas se habían alargado y afilado. Un miedo irracional y antiguo se apoderó de mí, amenazando con romper mi frágil conexión con la realidad que conocía. Miré alrededor, buscando a alguien, cualquier rastro de mis compañeros de investigación. Pavel, llamé con voz ronca, el nombre de mi colega principal escapando de mis labios. Pero el silencio me devolvió la mirada, roto solo por un goteo persistente y un viento frío que entraba por las ventanas rotas. Me obligué a caminar, a inspeccionar el laboratorio, y cada paso me hizo más consciente de los cambios en mi cuerpo. Mis sentidos estaban sobrecargados. Podía oler el amoníaco de los productos químicos, el cobre de la sangre y algo más, un rastro acre de miedo humano que se aferraba al aire. Pasé por una de las estaciones de trabajo y allí, derramado en el suelo, había algo que me hizo detenerme. Era un charco de sangre, dibujando formas que parecían... No podía ser posible. Parecían huellas de garras, marcas gigantescas que se superponían a las manchas rojas. Sentí que la bilis subía por mi garganta. ¿Qué había pasado aquí? Las imágenes de mis sueños, de correr por bosques oscuros, de cazar como un depredador, me asaltaron la mente, y una pregunta comenzó a formarse en mi cabeza, retorciéndose como una serpiente. ¿Fui yo? Me tambaleé hacia un espejo que colgaba de la pared, uno de los pocos que había sobrevivido al caos. Lo que vi reflejado casi me hizo caer. Mi rostro, pálido y demacrado, estaba manchado con líneas secas de sangre, y mis ojos eran un amarillo antinatural.
como si algo lupino se escondiera detrás de ellos, observando el mundo con hambre. Retrocedí, mi respiración ahora una serie de jadeos cortos y frenéticos. No, murmuré, esto no puede estar sucediendo. Pero sabía que sí, y la certeza de ello era como una mordida helada en mi conciencia. Un sonido detrás de mí, un crujido bajo y amenazante, me hizo girar bruscamente. Las sombras en la esquina del laboratorio parecían moverse. Algo acechaba más allá de la luz temblorosa. Sentí que mi piel se erizaba y un calor abrasador corrió por mis venas. Un calor que no era de miedo, sino de algo más, algo primitivo. La transformación. Esa palabra maldita que solo había asociado con cuentos y leyendas, comenzó a cobrar vida en mi mente. Me toqué el cuello, sintiendo los latidos de mi corazón como un tambor furioso. El hambre me golpeó, un deseo incontrolable que me hacía salivar. Carne. Necesitaba carne. No, tienes que controlarlo, me dije en voz alta, apretando los puños con tanta fuerza que las uñas, o garras, se clavaron en mis palmas. Pero la bestia en mi interior no quería ser contenida. Un crujido, como los huesos rompiéndose, resonó en mi pecho, y el dolor me hizo doblarme. Me caí de rodillas, mis dedos extendiéndose y alargándose en garras ante mis ojos aterrorizados. El aire estaba impregnado del olor de mi propia transformación, de algo antiguo que regresaba al mundo. Intenté arrastrarme hacia la salida, pero las fuerzas me fallaron. Cada músculo en mi cuerpo ardía y se torcía, como si mi carne estuviera siendo desgarrada y reconstruida al mismo tiempo. Los gritos de mis colegas resonaban en mi cabeza, como un eco lejano que no podía ignorar. Había hecho esto, me dije, con horror. Había desatado una maldición, algo que debía haber permanecido enterrado en las profundidades del hielo eterno. Y ahora, no solo me estaba cambiando, sino que estaba a punto de desatarse por completo. El viento ululaba fuera del laboratorio, y mientras observaba las muestras de ADN bajo el microscopio, me parecía que cada soplo resonaba como un presagio. Cuando retrocedo en mis recuerdos, puedo ver claramente cómo todo empezó a desmoronarse. Fue hace semanas, cuando nuestra expedición a Siberia nos proporcionó un descubrimiento que creí cambiaría el mundo de la ciencia. Habíamos encontrado el cuerpo casi intacto de un lobo prehistórico, conservado en el hielo como un demonio antiguo. En ese entonces, mi mente científica estaba eufórica. Lo que no podía imaginar era cómo aquella euforia se transformaría en algo tan oscuro. El trabajo comenzó con un entusiasmo frenético. Mis colegas y yo apenas dormíamos, impulsados por la adrenalina y la posibilidad de dejar un legado en los anales de la paleogenética. Yo lideraba el equipo con orgullo, y debo admitir, con un ego inflado por la magnitud de nuestro hallazgo. Pasábamos las horas diseccionando el genoma del lobo, extrayendo fragmentos de ADN que se resistían a ser manipulados, como si no quisieran ser despertados. Las noches se hicieron largas y los días se volvieron borrosos. Mis notas científicas comenzaron a transformarse de informes precisos a garabatos obsesivos, pequeños detalles que no podía ignorar. En un principio, mis cambios físicos eran fáciles de descartar. Le dije a Pavel y a los demás que mi insomnio se debía al café que consumíamos en exceso en el campamento, que los temblores en mis manos eran solo el resultado de la fatiga. Pero en la soledad de mi tienda de campaña, lejos del ruido del laboratorio central, comencé a notar la verdad. Las luces de mi tienda me parecían demasiado brillantes, irritando mis ojos. Mi piel se erizaba ante el sonido del agua corriendo, y los olores, Dios, los olores eran insoportables.
podía oler el humo de un cigarro a metros de distancia, el perfume de Olga, estando encerrada en su tienda. Era como si el mundo hubiera afilado sus bordes y se los hubiera clavado a mis sentidos. Los sueños empezaron poco después. No eran sueños normales. Eran visiones tan vívidas que despertaba sintiendo la humedad del musgo en mi piel y el sabor metálico de la sangre en mi lengua. Corría bajo una luna llena, mis pies transformados en garras que rasgaban la tierra. Mis presas huían de mí, y yo las cazaba con una precisión aterradora, guiada por un hambre insaciable. Me decía a mí mismo que eran solo manifestaciones de mi obsesión con el ADN del lobo, que mi cerebro me estaba jugando una mala pasada. Pero la línea entre el sueño y la realidad empezó a desdibujarse. Una mañana, después de una noche de caza en mi mente, desperté con los músculos doloridos, como si realmente hubiera corrido kilómetros. Me encontré marcas en los brazos, como si me hubiera estado arañando con algo en mi sueño, y un rastro de tierra bajo las uñas. La racionalidad luchaba por mantener su posición, pero se estaba debilitando, cediendo terreno ante un miedo primigenio que no podía sacudirme. Volvía al laboratorio improvisado del campamento cada día, con una mezcla de ansiedad y desesperación. Intenté mantener la compostura frente a mis colegas, aunque notaba sus miradas de preocupación. Pavel, siempre el más honesto, se me acercó un día y me dijo: «Alexei, pareces enfermo. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste bien en este frío implacable?». Le respondí con una sonrisa tensa, pero mi mente estaba en otro lugar. Había comenzado a ver patrones en el ADN del lobo que no tenían sentido, fragmentos que parecían moverse, casi como si estuvieran vivos. Lo documenté todo, como un buen científico, pero cada palabra que escribía se sentía menos real, menos sólida. La obsesión comenzó a devorarme. Me quedé hasta altas horas de la noche, observando las muestras, buscando respuestas que no llegaban. Mi propio reflejo en las ventanas oscuras del laboratorio me parecía el de un extraño. Ojos inyectados en sangre, piel pálida, un temblor constante en las manos. Mis colegas comenzaron a distanciarse de mí, susurrando a mis espaldas. Lo peor era que podía escucharlos, incluso a metros de distancia. Oía sus conversaciones como si estuvieran gritando al lado mío, y el resentimiento creció en mi pecho. Un resentimiento animal que nunca antes había sentido. Con cada día que pasaba, la transformación avanzaba. Mi fuerza aumentaba de manera inexplicable. Una tarde, al tropezar con una silla, la aparté de un empujón y la hice volar contra la pared, rompiéndola en pedazos. Olga me miró horrorizada y yo intenté calmarme, fingir que había sido un accidente, pero sabía que no lo era. Algo dentro de mí se estaba desatando, algo que no podía contener con palabras racionales. Mis sueños eran cada vez más salvajes. Me encontraba en un bosque que no había visto nunca, pero que se sentía más real que mi propia casa. Mi olfato me guiaba hacia presas invisibles, y el sabor de la carne, la sangre caliente, me dejaba despierto en las noches, deseando más. Una vez desperté con las sábanas destrozadas, las marcas de mis garras, mis uñas, grabadas en la tela. Me miré en el espejo y vi que mis dientes parecían más afilados. Las venas en mis brazos sobresalían, negras y pulsantes. Desesperado, recurrí a un antropólogo de la universidad, un hombre que había pasado años investigando no solo las leyendas de Siberia, sino su efecto psicológico en quienes habitaban estas tierras desoladas, y decidí llamarlo. Fue él quien me habló de los Oboroten o Volkodlak, los cambiaformas, y de cómo incluso los más escépticos habían caído bajo la influencia de estas creencias.
La mente humana no siempre puede resistir el poder de un mito, dijo con un tono grave. Al principio, escuché sus palabras con escepticismo, como lo haría cualquier científico, pero algo en mí, algo más antiguo y menos racional, las creyó. Me aferré a la ciencia, a mis estudios, pero sentí que mi comprensión lógica era como un baluarte que se desmoronaba lentamente bajo la presión de estas historias ancestrales, de la maldición que se filtraba en mi sangre. Había despertado algo antiguo, algo que no podía comprender ni controlar. Intenté racionalizar todo: los sueños, la fuerza, los sentidos sobrehumanos. Hice pruebas a mi propia sangre, pero los resultados fueron inconclusos, como si mis células estuvieran en guerra consigo mismas. Sabía que estaba perdiendo la batalla. La última noche que pasé en el laboratorio, antes de que todo se desmoronara, recuerdo estar rodeado de mis informes y notas. Mi mente intentaba encontrar una solución, pero mis sentidos estaban sobrecargados. Oía los latidos de mi corazón, el crujir de mis huesos que comenzaban a cambiar, a prepararse para lo inevitable. El hambre era un demonio que no podía sacar. Sabía que no quedaba mucho tiempo antes de que la bestia tomara el control por completo. Y aunque quería luchar, una parte de mí ansiaba la transformación, el poder, la libertad. Era el principio del fin, y el lobo dentro de mí estaba listo para salir. El laboratorio, alguna vez un santuario de ciencia y descubrimiento, ahora estaba cargado con un aire opresivo, con un hedor metálico que parecía presagiar la violencia que estaba a punto de desatarse. Las luces fluorescentes parpadeaban, proyectando sombras erráticas que bailaban en las paredes y avivaban mi ansiedad. Mi respiración se aceleraba, cada inhalación más pesada que la anterior, mientras el caos interno amenazaba con romper mi frágil control. Un grito desgarrador cortó el aire como una cuchilla. Era un alarido femenino, alto y desesperado, que parecía reverberar en mi propio pecho. Me giré con una rapidez instintiva, un movimiento que no reconocía como el mío. Al final del laboratorio, Olga, una de mis colegas, estaba acurrucada contra una de las mesas, sus ojos desorbitados clavados en algo que yo no podía ver, algo que se movía en las sombras como un depredador guardando el momento de atacar. Su respiración era un jadeo irregular y su boca formaba un grito mudo, como si el terror mismo le hubiera arrancado las cuerdas vocales. Las luces parpadearon de nuevo y por un instante fugaz vislumbré una silueta retorcida, con extremidades anguladas y ojos que brillaban con un hambre inhumana. El sudor frío me recorrió la espalda, mientras Olga, incapaz de apartar la mirada de mí, dejaba caer una lágrima, sabiendo que lo que se avecinaba era peor que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Grité su nombre, pero mi voz sonó hueca, apenas un eco inútil, mientras un rugido bestial crecía en mi interior, como si algo en mi propia alma respondiera al horror que acechaba. Intenté correr hacia ella, pero mi cuerpo se negaba a obedecerme, atrapado en un espasmo tortuoso entre el deseo de salvarla y la presión salvaje de una fuerza animal que pujaba por liberarse. Un dolor indescriptible estalló en mi columna vertebral, como si un hierro al rojo vivo perforara cada vértebra. Me desplomé sobre mis rodillas, jadeando y retorciéndome, mientras mis huesos crujían y se deformaban bajo mi piel, como si algo monstruoso intentara desgarrar su camino hacia la superficie. La transformación había comenzado. Los otros investigadores se amontonaban en un rincón, sus ojos desorbitados por el horror de lo que presenciaban. Pavel intentaba, en vano, calmar a los demás. Su voz quebrada se fragmentaba como vidrio roto.
su compostura desintegrándose junto con nuestra esperanza de sobrevivir. Pero era inútil. Ni siquiera yo podía contener lo que estaba por desatarse. El sudor frío corría por mi frente mientras mis dedos se alargaban grotescamente y las uñas se convertían en garras afiladas capaces de desgarrar carne con un simple gesto. Quise gritar, pero en lugar de eso, de mi garganta brotó un rugido profundo, un sonido primitivo que no pertenece a este mundo. Mi visión se volvió roja, cada color y sombra intensificados por una furia animal que me abrasaba por dentro. Sentí cómo mi mandíbula se alargaba, los dientes convirtiéndose en colmillos afilados. La piel se desgarraba y se reformaba. Cada músculo se tensaba y latía al ritmo de un instinto salvaje que no podía controlar. Mi mente luchaba por aferrarse a fragmentos de humanidad. Pero cada segundo que pasaba, la bestia se hacía más fuerte, más dominante. Pavel dio un paso hacia adelante, como si todavía creyera que podía ayudarme. «Alexei», gritó, su voz quebrada por el miedo. Pero ya no era Alexei. El hombre lobo dentro de mí había tomado el control, y sus ojos, reflejados en las superficies de vidrio roto, eran de un amarillo inhumano, llenos de hambre. En un instante, me lancé hacia él. El tiempo se volvió un torbellino de sangre y gritos. Mis garras se movían por instinto, desgarrando carne y hueso. La sangre salpicó las paredes, cubriendo los informes científicos, los microscopios y la promesa de un futuro que ahora se desmoronaba. Los pocos que quedaban intentaron huir, pero la criatura que era yo los cazó con la precisión de un depredador ancestral. Sentía cada latido de sus corazones, cada respiración temblorosa. El placer de la caza era intoxicante. Olga fue la última en caer. Sus ojos se encontraron con los míos un breve momento antes de que mi mano, o lo que había sido una mano, la alcanzara. Algo en su mirada me hizo dudar, un destello de humanidad que aún se aferraba a mí. Pero la bestia era despiadada, y la misericordia no era parte de su naturaleza. El laboratorio, nuestro santuario de conocimiento, se había convertido en una matanza, y yo era tanto el verdugo como la víctima de mi propia maldición. Cuando todo terminó, un silencio espeso cayó sobre la habitación. Mi cuerpo, ensangrentado y tembloroso, volvió a colapsar en el suelo. El dolor de la transformación retrocedió, dejándome agotado, pero aún consciente del horror que había desatado. Mi mente luchaba por procesar lo que había hecho, pero la verdad era ineludible. La criatura había vencido y yo había perdido. Los cuerpos de mis colegas, mis amigos, yacían desmembrados a mi alrededor, y el aire olía a sangre, miedo y muerte. Me arrastré hacia un rincón, mi pecho aún subiendo y bajando con una respiración entrecortada. El mundo parecía haberse reducido a un susurro distante, una burla de la vida que alguna vez conocí. Y en mi interior, la bestia no estaba satisfecha. Sabía que este era solo el comienzo de algo mucho más oscuro, y que mi lucha por el control no había hecho más que empezar. El aire en el laboratorio estaba viciado con el hedor del miedo y la muerte. Aún jadeando, mis músculos vibraban con el dolor post-transformación, cada fibra de mi ser luchando por recuperar algo de humanidad. Miré mis manos, cubiertas de sangre seca y pegajosa, mis garras lentamente retrayéndose en algo que se parecía a dedos humanos. Pero el daño ya estaba hecho. Mis compañeros, mis amigos, yacían esparcidos a mi alrededor, fragmentos de sus vidas ahora manchando las paredes y el suelo. No había gritos, ni voces, ni siquiera un gemido. Solo el viento, silbando a través de las ventanas destrozadas. Me tambaleé hacia adelante, cada paso un eco sordo en la tienda destrozada.
Un instinto primigenio aún latía dentro de mí, una furia contenida, como si la bestia que se había manifestado no quisiera volver a su jaula. ¿Era esto el destino que me había preparado el lobo del Pleistoceno? ¿Había despertado yo mismo una maldición que no podía ser sellada de nuevo? No lo sabía, y ya no importaba. La culpa y la pena ardían en mi pecho, pero no podía detenerme. Tenía que salir, alejarme de lo que había hecho. El frío me golpeó como un puño cuando abrí la puerta trasera del laboratorio. La nieve caía en copos horribles y pesados, enterrando rápidamente cualquier evidencia de mi paso. Empecé a correr. Mis pies apenas tocaban el suelo mientras me adentraba en la vasta extensión del desierto siberiano. No había destino, ni razón. Solo huía, como si dejar el lugar del crimen pudiera exorcizar al hombre lobo que llevaba dentro. Pero sabía, en el fondo de mi mente, que era en vano. No había escapatoria. La transformación aún latía en mi sangre. Cada respiro dolía. Mis pulmones ardían con el frío y mis huesos crujían con cada movimiento, como si la forma humana ya no me correspondiera. Corrí durante horas, o tal vez fueron solo minutos. El tiempo se difuminó, perdido en el velo blanco de la ventisca. Mi mente estaba atrapada en un ciclo de imágenes. Las garras desangrando a mis amigos, los gritos que había causado, los ojos aterrorizados de Olga antes de que la alcanzara. Esos recuerdos me perseguirían para siempre, si es que alguna vez volvía a ser yo. Finalmente, mi cuerpo colapsó. La nieve me recibió con un abrazo helado y me quedé allí, mi respiración formando pequeñas nubes que se disipaban en el aire helado. Mi humanidad se deslizaba por mis venas como agua que se escapa entre los dedos, reemplazada por algo oscuro, algo ancestral y despiadado. Me levanté, tambaleante, y mis ojos se enfocaron en la vasta nada blanca que me rodeaba. Pero no estaba solo. Desde la distancia, escuché un aullido. Era largo, profundo y lleno de una soledad que resonaba en mi pecho. Respondí antes de darme cuenta. Un gruñido gutural escapando de mi garganta. El hambre volvió, implacable. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que el licántropo tomara el control de nuevo. Pero algo en el aire me hizo girar la cabeza. A lo lejos, entre la cortina de nieve, vi movimiento. Siluetas humanas, tal vez otro equipo científico o viajeros. Mi corazón, o lo que quedaba de él, se hundió en el abismo de mi pecho. No quería hacerles daño, pero la sangre aún manchaba mis garras, y el hambre era un demonio que no podía suprimir. Di un paso hacia ellos, y la nieve se arremolinaba a mi alrededor, como si el viento mismo intentara detenerme. La batalla entre mi mente humana y el hombre lobo dentro de mí se desvanecería rápidamente. Sabía que no podría luchar mucho más. Cada paso me acercaba a esos desconocidos, y cada instante que pasaba me volvía menos hombre y más bestia. Entonces, de repente, el viento susurró en mi oído, palabras de advertencia que no comprendía, y supe que el mal no se detendría conmigo. La maldición estaba viva, y si yo no podía controlarla, tal vez se extendería como una plaga. En un último acto de voluntad, miré hacia la vastedad de la tundra. Si había alguna oportunidad de salvar a esos extraños, debía huir más lejos, perderme en el hielo y la nieve hasta que mi cuerpo se desvaneciera por completo. Pero incluso esa esperanza parecía efímera, porque en la distancia otros aullidos respondieron al mío. No era el único que había despertado, y el horror continuaría. Con un último aliento, mis pensamientos se desvanecieron, y el hombre lobo se levantó completamente, reclamando su lugar en este mundo salvaje y helado.